El tema que ahora nos ocupa, que nos va a ocupar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es un tema que tiene que ver totalmente con el Evangelio. Y este tema le he puesto por título El olor del Evangelio. El olor del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice que en todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento, o sea, del Evangelio del Señor a través de nosotros, y que para mucha gente es olor de vida y para otros olor de muerte para muerte. Y él mismo se constituía porque él era y había sido designado como predicador de los gentiles. Y él decía: honro mi ministerio. Un ministerio que él desarrollaba desde el momento en que el Señor lo llamó y que lo desarrolló de una manera puntual y fiel al Señor. Y como parte de este ministerio que él desarrollaba, vamos nosotros a tratar de algunas experiencia que el apóstol Pablo tuvo a través de su gran carrera de proclamador del mensaje del Señor y de el hombre que supo llevar el evangelio a todas aquellas personas que lo desconocían y que no le importó cuánto tuvo que sufrir y cuánto tuvo que padecer, porque a él lo único que le interesaba era que la gente conociera al Señor. Y por eso vamos nosotros a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, y ahí vamos a estar nosotros meditando por unos momentos en el olor del Evangelio. Y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículos 19 al 21. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 21, y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. He ahí la experiencia de este hombre. Si nosotros hemos leído las Sagradas Escrituras, particularmente esta porción en la cual nosotros hemos escogido algunos versículos para basar nuestro mensaje en esta hora, nos daremos cuenta que aquella gente había creído que el apóstol Pablo y Bernabé eran dioses que habían descendido en forma de hombres hacia ellos, porque ellos tenían esa creencia y este pensamiento respecto al hecho de que los dioses en los cuales ellos creían se convertían supuestamente en hombres y bajaban para estar con ellos. Y en esta ocasión, al ver lo que el apóstol Pablo había hecho de sanar a una persona que se encontraba coja, que se encontraba lisiada de sus pies, inmediatamente ellos pensaron: dioses en forma de hombres han descendido a nosotros. Y entonces quisieron presentarles sacrificios, y el sacerdote del templo de Júpiter que estaba cerca trajo toros y guirnaldas y querían a fuerza ofrecer sacrificio. Pero el apóstol Pablo inmediatamente se fue sobre la multitud y dijo: no tienen por qué hacer esto, porque nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Y entonces él mismo les dijo: nosotros venimos con el propósito de
hablarles acerca de la importancia de convertirse de estas vanidades al Dios verdadero. Y entonces, después de ellos impresionarse, de asombrarse de lo que habían ellos contemplado, de repente su cambio fue total y completo, y entonces sucedió todo lo contrario. Se llenaron de ira, de enojo y cosas de esa naturaleza, de tal manera que vemos nosotros después lo que aconteció en estos versículos que nosotros estamos tratando en esta hora. Y por eso entonces nosotros vamos a ver en relación con lo que podemos llamar el olor del Evangelio. Porque mis amigos y mis hermanos, el Evangelio despide un olor que dice la Biblia, porque es un olor, el olor del conocimiento de Dios que se manifiesta, como incluso el apóstol Pablo también lo enseña en el libro de los Corintios. Lo manifiesta en todo lugar, pero para unos es olor de vida para vida y para otros olor de muerte para muerte, como decía hace unos momentos. Y en esta ocasión tenemos plasmado exactamente lo que resulta de proclamar el mensaje de Dios y de creer en él. Y aquí nosotros tenemos de manera particular en la experiencia del apóstol Pablo exactamente lo que venimos diciendo. ¿Cómo es que se manifiesta este olor del conocimiento de Dios? Este olor del Evangelio lo tenemos exactamente descrito en los versículos que nosotros estamos tratando en esta hora. ¿Y qué es lo que nos enseña? Primero, que el olor del Evangelio es un olor que el mundo aborrece. Así. Es un olor que el mundo, la gente en general, aborrece. Y lo tenemos descrito en el versículo 19. Fíjense bien lo que dice. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Cómo? Primero lo habían tenido en un concepto, y de repente, cuando se dan cuenta lo que el apóstol Pablo venía a enseñarles, que era la verdad pura y perfecta de nuestro Dios, su semblante cambia y su actitud también, y entonces arremeten contra Pablo. Porque mis hermanos y mis amigos, el Evangelio no haya cabida en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre en realidad está corrompido y no quiere por ningún motivo ser transformado y que ese corazón cambie en sus conceptos en cuanto a lo que es correcto y lo que es verdadero. Y es que, mis amigos y mis hermanos, es más cómodo creer a la mentira y vivir en el engaño que buscar la verdad y aceptarla como tal. Nosotros, si indagamos en nuestro corazón, nos daremos cuenta con que estamos nosotros inclinados al mal. Y todo aquello que huele a mentira y a engaño es bienvenido. Satanás nos tiene totalmente encadenados hacia los conceptos mentirosos y perversos. Esta gente tenía una religión, y esa religión les había enseñado que perversidad, maldad, pecado
pecado e iniquidad. Cuando llega la verdad a través del apóstol Pablo, no lo pueden soportar. Y no lo pueden soportar porque el corazón del hombre está totalmente dañado y caído. Y es a causa del pecado y de la maldad que de por sí existe en cada corazón. El Señor dice en su palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Solo el Señor lo puede conocer. Por eso el Señor Jesucristo habla y nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Homicidios, perversidades, malignidades, engaños, idolatrías y todas aquellas cosas que abrigan en el corazón del hombre son cosas perversas y que están en contra de la voluntad de Dios. Y que cuando nos llega el mensaje de Dios, lo primero es rechazarlo. Lo rechazamos porque no queremos nosotros que nuestra vida se involucre en aquello que es la verdad. Porque detrás de esas religiones politeístas, detrás de toda esa idolatría que existe en el hombre, está el poder satánico del diablo que tiene encadenado al hombre y no quiere que lo libere el Señor. He aquí entonces lo que nosotros realmente encontramos en el hombre y en la sociedad. El evangelio es un olor que toda la gente en realidad aborrece, pero no lo manifiesta de buenas a primeras, sino cuando le llega la verdad. Entonces, no solamente lo rechaza, sino que al mismo tiempo se vuelve contra la verdad y está dispuesto incluso a matar, como sucedió con el apóstol Pablo. Y es que el hombre está cegado por Satanás, y una persona cegada por Satanás no se detiene ante nada. Lo único que a él le encanta es destruir, matar y también engañar. Por eso la Biblia dice que el hombre será engañado e incluso a causa de ello, incluso el Señor les envía un espíritu de error para que crean a la mentira, porque es en lo único que pueden creer. El evangelio no haya cabida en la gente. El evangelio, mis amigos y mis hermanos, incluso en la misma sociedad, está corrompido. La trampa en el sistema que vemos nosotros en el mundo es de esta manera. Todo es una mentira y una falsedad, pero lo bañan con poquita verdad y entonces se vuelve una abominación. Pero esto es el engaño de Satanás. Satanás engaña precisamente con eso. Alguna pequeña verdad permite que se filtre, y con esa verdad un montón de mentiras y de engaños, y entonces engatusa a la gente y creen que están en la verdad, pero no. La verdad es el evangelio puro, limpio, prístino, que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y solamente a través del evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, es que podemos ser salvos. Porque la Biblia dice: no podemos creer en Dios y creer en otras cosas totalmente diferentes, porque son ídolos, dioses.
que nos formamos de nuestra propia imaginación, que era lo que estas personas pensaban y en lo cual ellas creían. Eran muchos sus dioses. Y cuando apareció el apóstol Pablo y Bernabé, ellos pensaron que eran sus dioses, que venían a enseñarles y a manifestarles su poder. Dijeron, he ahí la realidad de nuestra religión, dioses en forma de hombres. Pero cuando el apóstol Pablo les comenzó a enseñar la verdad y les comenzó a decir que todo lo que ellos, en todo lo que ellos creían, era un sistema falso y vanidoso, entonces se volcaron contra él. ¿Y qué era lo que ellos habían aprendido? Lo que enseña una religión falsa: matar, volcarse contra aquellos que les enseñan la verdad. Y es la consecuencia precisamente del engaño y la mentira en el cual ellos están enfrascados. ¿Qué fue lo que sucedió? Vean lo que dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Persuadieron a la multitud. ¿Qué fue lo que les dijeron para poder persuadirlos, convencerlos de apedrear a Pablo? Simplemente les dieron lo que ellos querían: mentira y falsedad también. Y los convencieron. ¿Y qué hicieron? Apedrearon al apóstol Pablo. Porque, mis amados hermanos, el evangelio no haya cabida en nuestros corazones. Necesita abrirse paso por medio del Espíritu Santo para que nuestros corazones verdaderamente confíen en el Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, que Dios obre en nuestras vidas. Solo el poder del Señor, solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la única que puede convencer nuestros corazones para creer en el Señor, creer en el Evangelio. Y entonces tenemos nosotros que reconocer y ver que el mundo no ama el Evangelio, aborrece la verdad la aborrece. Por eso es que está sumido en las tinieblas y está cegado por Satanás. Y tarde, si no reflexiona a tiempo y rinde su vida a Jesucristo, tarde se va a dar cuenta. Cuando llegue al otro lado, que es después de la muerte, tarde se va a dar cuenta que estaba equivocado. Es por eso entonces que necesitamos nosotros entender y ver. ¿Estamos en el Evangelio? ¿Estamos en el Evangelio? ¿Amamos al Señor? ¿Amamos su palabra verdaderamente? Entonces vivamos conforme a ella. Es lo que la Biblia nos enseña, y solamente la Biblia, porque el mundo en general es perverso, pecador y malvado. Aquí está la prueba. El apóstol Pablo les llevaba la verdad. ¿Y cuál fue el resultado? Lo apedrearon. Pero no solamente eso. El olor del Evangelio, para el que cree, es fragancia que da vida. Para el que cree. Fragancia que da vida. Versículo 20. Vean lo que nos dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es el Evangelio. El apóstol Pablo
El apóstol Pablo le conocemos a través de una trayectoria de proclamación del mensaje de Dios y que no se arredró ante nada con el propósito y el deseo de llevar adelante el mensaje de Dios. Bien, pues Dios le compensó dándole fuerza, poder y vida. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo nunca usó de violencia y es el que más ha recibido violencia de los hombres, de la humanidad, de la gente? Porque a donde quiera que iba, predicaba el mensaje, pero tenía que pagar un precio. Fue azotado, fue apedreado, fue perseguido y casi destruido por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos nosotros que cuando nosotros enfrentamos verdaderamente la predicación del Evangelio, vamos a salir estropeados, como el apóstol Pablo. ¿Enseñamos la verdad? Bien, vamos a enseñarla tal y como nos lo dice la palabra de Dios. Bien, pues vamos a salir estropeados. Y fue lo que el apóstol Pablo vivió. Ahora bien, ¿qué sucede con nosotros en la actualidad? Simplemente ya no molestamos al mundo. Cuando el apóstol Pablo proclamaba el mensaje de Dios, hubo un momento en que la gente dijo: aquellos que trastornan al mundo entero han venido acá. Dice, y Jasón los ha recibido. ¿Trastornan al mundo entero? Sí, porque cuando se predica la verdad, la gente se ofende. Cuando les hablamos del Evangelio, la gente nos rechaza. Y por eso es que ya nosotros mejor preferimos no molestar al mundo y dejar las cosas como están. Y entonces el Evangelio está perdiendo en la sociedad. Ya no es el Evangelio penetrante en el corazón del hombre, porque nos hemos conformado con un Evangelio diluido y ya lo único que hacemos es supuestamente edificarnos en nosotros mismos como congregación o algún pequeño grupo, y con eso tenemos. Porque si hablamos a la gente se enoja y se va a volcar contra nosotros. Aquí está la prueba. Pero mis amigos y mis hermanos, Cristo da poder. El Señor Jesús se manifiesta en aquellos que le son fieles. Y se manifestó en el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que sucedió? Se levantó. Aquí está la Biblia lo que nos dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, siguió adelante. Se levantó en medio de los discípulos que había hecho. Y él continuó. El Señor no nos va a abandonar, no nos va a dejar, si nosotros estamos dispuestos a trastornar al mundo. Porque necesitan el Evangelio, porque se están perdiendo y se están yendo al infierno. Necesitamos que nosotros hagamos acto de presencia y que el Evangelio dé su fragancia para todas aquellas personas que necesitan a Jesucristo.
nosotros mismos necesitamos el poder de Dios. Y Jesucristo nos da el poder para poder nosotros anunciar el Evangelio de Dios. Porque en este sentido vemos nosotros que el apóstol Pablo siguió adelante. No se detuvo ahí, se fue para Derbe. ¿Y qué fue a hacer a Derbe? Exactamente lo mismo, a predicar el Evangelio. Por eso, en tercer lugar, el olor del Evangelio es poder que da valor y osadía. Versículo 21. Vean lo que nos dice el versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjense bien, volvieron a Listra, exactamente donde lo habían apedreado, donde lo habían apedreado. El apóstol Pablo, en algunas de sus cartas, nos enseña y nos dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y mis amigos y mis hermanos, aquí vemos patente cómo el apóstol Pablo imita a nuestro Señor Jesucristo. En alguna ocasión, al Señor Jesús quisieron apedrearlo, quisieron matarlo. Salió de allí y se fue a Galilea. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Entonces sus discípulos le dijeron: maestro, apenas ayer te querían matar y quieres volver otra vez. Dice: ¿no tiene el día 24 horas? Ayer fue ayer en un momento dado, pero ahora volvamos a Judea. Y regresó a Judea, donde lo quisieron apedrear. El apóstol Pablo hace lo mismo. Volvamos a Listra. Pero si en Listra lo habían apedreado y lo habían dejado casi muerto, cuando estamos nosotros en Jesucristo, mis hermanos, cuando estamos en el Señor, vamos nosotros a ser osados. Y vamos a continuar. Y vamos a volver allí, donde tal vez nos odien, nos desprecien, nos rechacen. Pero el Señor Jesús está con nosotros. Y Él nos da poder para poder seguir adelante. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Volver a nuestro Listra, volver a Iconio, volver a Antioquía. El Señor Jesús promete bendecir nuestras vidas si nosotros guardamos fidelidad a su nombre. Y entonces manifestar el olor de su conocimiento, el olor del Evangelio a través de nosotros, y que sea vida para muchos. Pero todo eso lo vamos a hacer si confiamos en Jesús. Es por eso entonces que nosotros debemos de ser fieles servidores y seguidores de Jesucristo. Confiar en nuestro Salvador, porque Él es el único que da salvación y vida eterna. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y solamente Él es la única esperanza para un mundo lleno de maldad y de pecado. Para un mundo que está en oscuridad y en mentira. Ninguna religión, ninguna puede salvar más que Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.